Muy buenas noches. Acompáñenme a Génesis 31:26, por favor. Génesis 31:26. Dice, y le reclamó a Jacob, ¿qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. El nombre del tema es Labán persigue a Jacob, y es la continuación de lo que vimos el miércoles pasado. Hoy vamos a acabar de estudiar el capítulo 31, y vimos la forma en la que Jacob salió de Padán Aram, ¿verdad? Vimos que huyó durante el festival que se celebraba cuando se esquilaban las ovejas, y vimos también que Raquel, antes de partir, se robó los ídolos de su padre. Vamos a recordarlo en Génesis 31, 19 al 21. Esto es lo último que leímos el miércoles pasado. Dice, mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Fue así como Jacob engañó a Labán, el arameo, y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía. Una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Entonces, vimos que, aunque no dice aquí ningún festival, ¿verdad? Vimos que en el contexto histórico y algunos ejemplos bíblicos de cómo se acostumbraba a hacer un banquete y celebrar en grande cuando llegaba el tiempo de esquilar a las ovejas, ¿verdad? Entonces vimos que Labán tuvo que haber sido a otro lado, se quedó solo a su campamento, y es lo que Raquel aprovechó para robarse los ídolos. Entonces vimos que Jacob huyó con todo, aprovechando que no había nadie, y lo que sabemos, el versículo 22 al 23, es que al tercer día se percatan de que Jacob no está. Génesis 31, 22 al 23, dice, el tercer día le informaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días hasta que lo alcanzó en los montes de Galaad. Ahora, ¿qué parientes? No se nos había dicho nada de parientes de Labán, ¿verdad? Excepto sus hijos. Pero aquí la palabra parientes es ok en hebreo, que se traduce, según la concordancia Strong, como hermano. Pero según la concordancia NAS exhaustiva, dice también se puede traducir como compatriota, compañero, pariente o hermano. Es decir, no necesariamente eran puros parientes los que fueron a perseguir a Jacob, ¿verdad? Sino compañeros. Acuérdate que estaba en un festival, ¿verdad? Y se enteró de que, le dijeron que Jacob se fue. ¿Se acuerdan que dijimos, no iban a sospechar los primeros días porque Jacob y Labán pues no se veían bien, ¿verdad? Pero ya el tercer día la gente se da cuenta que se fue. Debió ser notoria su ausencia porque eran muchos, era la persona más enriquecida de aquel lugar. Entonces se dan cuenta que se fue, le dicen a Labán, y Labán consigue compañeros, amigos de él, y se van a perseguirlo. Dice que lo alcanzó en los montes de Galaad, pero lo persiguió durante 7 días. Ahora, si al tercer día se da cuenta y lo persigue durante 7, Jacob ya lleva 10 días huyendo, ¿verdad? Y aquí podemos ver o darnos una idea por los datos que nos dan de los 3 días con los que había empezado a huir Jacob, donde se le avisa a Labán, y luego 7 días más, nos dice, vamos a ver más adelante, que lo encuentra en los montes de Galaad. Ahí se encuentra con él. Entonces, puedes buscar la distancia entre Padán Aram y los montes de Galaad, y encontré algunos comentaristas bíblicos que aseguran que tiene la distancia entre Padán Aram y los montes de Galaad son de 483 kilómetros aproximadamente. Entonces, si Jacob viajó 10 días y en 10 días llegó a los montes de Galaad, entonces viajó alrededor de 48 kilómetros diarios, ¿verdad? Ahora, acuérdate que tiene muchos animales y familia y todo, ¿verdad? Ahora, si son 48 kilómetros diarios, busqué por ahí por internet, y encontré que una persona puede caminar 6.4 kilómetros por hora a un paso cómodo. Si tú vas caminando tranquilamente, en 1 hora recorrerías unos 6.4 kilómetros. Esto implicaría que para cubrir los 48 diarios, caminarían 7 horas y media. Pero vas huyendo, ¿verdad? El día tiene 24, ponle que se duermen 12 tranquilamente, ¿verdad? Pero tienes otras 12, de las cuales nada más usaron 7.5 para viajar, no puede ser, entonces eran más lentos que eso, ¿verdad? Entonces, esto nos permite ver que realmente se movían con mucha lentitud. Era difícil trasladar todo lo que tenía, ¿verdad? Incluso encontré algunos comentaristas que trataban de explicar
que la lógica es que no se movían todos juntos, sino que primero mandaban a los animales hasta que se encontraban pasturas donde pudieran comer, y luego se regresaban por la familia rezagada y luego los alcanzaban, y era viaje por partes, así que era muy lento. Y cuando nos dice que Labán en 7 días los alcanzó, es decir, Jacob tardó 10 días, Labán 7 días, y nos deja ver qué velocidad, iba a 69 kilómetros diarios aproximadamente. Pero si pensamos, si tú quieres alcanzar a alguien, ¿te vas corriendo? Obviamente no, ¿verdad? Lo que se usaba en aquel entonces para viajar esas distancias y en esos lugares eran principalmente camellos. Ahora sabemos que Jacob, por todo lo que tiene, es imposible que todos vayan montados en un camello, ¿verdad? Pero Labán sí, Labán y sus parientes, si su objetivo es alcanzar a Jacob, obviamente lo harían a camello. Y encontré, hay una página que se llama All Sinaí, que habla de los camellos de aquel lugar y dice que los camellos de aquellas zonas pueden recorrer 64 kilómetros en un día con carga pesada. Y Labán requería recorrer 69 kilómetros diarios. Entonces, aquí podemos darnos una muy buena idea que no estaba tan cargado el camello, pero es aproximadamente lo que recorre en un día. Entonces, tenemos medio claro la lentitud de Jacob y cómo Labán y sus parientes a camello están recorriendo más o menos lo que un camello recorre en un día. Así que no estaban forzados los camellos tampoco, ¿verdad? Encontré datos curiosos también, que puede correr hasta 40 kilómetros por hora, mantener esa velocidad por 1 hora, pero no más. Entonces, bueno, vemos que aunque Labán va a perseguirlos, no está forzando los camellos ni nada, van al paso normal de un camello. Luego tenemos el versículo 24. Una noche antes de alcanzar a Jacob, Dios se le aparece a Labán en un sueño. Dice Génesis 31, 24. Pero esa misma noche, Dios se le apareció en un sueño a Labán el arameo y le dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Ahora, cuando dice la NBI, cuidado con amenazar a Jacob, la Reina Valera 60 dice, no hables a Jacob descomedidamente. Pero pues nosotros no usamos la palabra descomedidamente. Pero lo que quiero resaltar aquí es que no dicen que lo amenacen ni que hable descomedidamente. Lo que dice el hebreo es, no hables a Jacob ni bien ni mal. Eso es lo que dicen, no hables a Jacob ni bien ni mal. Y quería resaltarlo porque es precisamente esa la frase que Labán y su padre Betuel usaron cuando el siervo de Abraham, cuando el siervo de Abraham llegó por Rebeca. Esa misma frase, vamos a Génesis 24, 50-51. Dice, Labán y Betuel respondieron, sin duda todo esto proviene del Señor y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Ahora, lo importante aquí es que cuando dice ni que sí ni que no, es exactamente el mismo hebreo de ni bien ni mal. Entonces, cuando Dios le habla a Labán en sueños, le habla en términos que él comprende. Dios le está diciendo que haga algo que él mismo expresó cuando reconocieron que Dios estaba en el asunto de llevarse a Rebeca para que se casara con Isaac, ¿verdad? Cuando Labán y su padre Betuel entendieron que era voluntad de Dios que Rebeca se fuera con este siervo de Abraham a casarse con un hijo de Abraham, ellos dijeron, no podemos decir ni que sí ni que no, ni bien ni mal. ¿Qué significaba eso? O sea, nosotros no podemos intervenir, que se haga lo que Dios quiera. No podían tratar de agregarle ni de quitarle, que se haga lo que Dios quiera. Y cuando Dios le habla en sueños a Labán, precisamente esta frase es lo que le dice, no hagas ni bien ni mal. De manera que Labán entiende que Dios está en el asunto y así como con Rebeca dejaron que Dios hiciera lo que quisiera, también debe dejar que Jacob se vaya. Fíjate entonces cómo Dios le habla a Labán en términos que él comprende, ¿verdad? Luego, entendiendo que Dios le habla a Labán cuando está una noche antes de alcanzarlo y que le dice, no te metas, esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿era necesario que Jacob huyera? ¿Se acuerdan que el miércoles pasado pregunté, Dios le dijo que se fuera, ¿verdad? ¿Pero le dijo que huyera? No, no le dijo que huyera. ¿No era más simple que Jacob hablara con Labán primero sobre lo que Dios le había dicho que hiciera y luego después se fuera? Bueno, podríamos decir, Labán no los iba a dejar ir, ¿verdad? Pero si Dios le dijo que se fuera y Dios dio la orden, ¿pudiese alguien impedir que Jacob se fuera? Como por ejemplo con los israelitas. Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo.
Y por más que Faraón se opuso, no pudo evitarlo. Dios le dice a Jacob, vete de ahí, regrésate a Canaán. Y Jacob prefiere huir. ¿Por qué prefiere huir? Porque quiere evitar el conflicto. No quiere confrontar a Labán, ¿verdad? Ahora, esto, en mi experiencia, yo he visto que esto es muy común entre cristianos. El querer evitar conflicto. Y no nada más cristianos, ¿verdad? Gente en general. Lo he visto cuando estaba trabajando como empleado y todo eso. Es normal encontrar que la gente ve una situación difícil y busca la manera de sacarle la vuelta. Quiere evitar el conflicto a toda costa. Pero analizando lo que vamos a ver hoy, nos vamos a dar cuenta que aunque Jacob trata de evitar el conflicto, Dios se encarga de que encare a Labán. Es decir, para los cristianos no es opcional muchas veces el conflicto, no es algo que debemos evitar. Cuando se trata de obedecer a Dios, debemos enfrentar el conflicto que se tenga que enfrentar con tal de hacer lo que Dios nos ha dicho. Lo que Jacob está haciendo simplemente demuestra que ignora cómo es Dios, ¿verdad? Está seguro que Dios lo está prosperando, está seguro de que Dios le dijo que se fuera, y al mismo tiempo lo hace de una manera equivocada. Pero sigamos leyendo, porque el día siguiente del sueño, Labán confronta a Jacob. Génesis 31, 25 al 28, dice, Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde éste había acampado. También Labán acampó allí, junto con sus parientes, y le reclamó a Jacob, ¿qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto, con engaños y sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Te has comportado como un necio. Ahora, ¿qué tan honesto es Labán aquí? ¿Es cierto que si Jacob le hubiera dicho, ya me voy, le hubiera hecho fiesta? Claro que no, ¿verdad? Con lo tramposo que era y con las dos ocasiones que ya había tratado de irse, ¿verdad? Era imposible, pero Labán le está diciendo eso a partir de la información que recibió una noche anterior. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? No te metas. Entonces, ahora Labán puede decir, bueno, oye, pues si tú me hubieras dicho esto, es decir, no nada más que te vas, sino que es Dios quien te está diciendo que te vayas, te hubiera hecho fiesta. ¿Me explico? Hay dos opciones, que está mintiendo y no lo hubiera dejado ir, o que a la luz de lo que Dios le dijo, le hubiera hecho fiesta porque no intervendría en lo que Dios dijo. ¿Me explico? Pero cuando le dice, te has comportado como un necio, ahí tiene toda la verdad. Porque Jacob está comportándose como un necio, ¿verdad? Si Dios le dijo que se fuera, no tenía por qué huir. Luego Labán le cuenta a Jacob que Dios le habló sobre su partida y luego le dice que hay algo que no comprende. Génesis 31, 29 al 30. Dice, mi poder es más que suficiente para hacerles daño. Pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? Ahora, tratamos de entender aquí, en eso que dice, cuidado con amenazar a Jacob, ya vimos que es, ni hagas ni bueno ni malo, no hagas ni bien ni mal, no te metas. Dice, ahora entiendo que te hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre. ¿Cómo? No es por eso que se va Jacob, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver que Jacob se desahoga con Labán y le dice por qué se quería ir, ¿verdad? Pero Labán no piensa ni por un momento que sus trampas y sus abusos son la causa de que Jacob quiera irse, ¿verdad? Él dice, no, yo sé que tú quieres ir con tu papá. Esto indica que Isaac está vivo, ¿verdad? Porque si añora a la casa de su padre, y ahorita vamos a ver que habla del Dios a quien teme Isaac, todo parece indicar que Isaac todavía estaba vivo. Pero él dice, bueno, si Dios dijo que te fueras, y Dios me habla diciendo que esto es de Él, ¿por qué te robas mis dioses, verdad? ¿Qué explicación haría eso? No hay ninguna explicación, es decir, Dios me dijo que me fuera, me voy, pero me llevo los ídolos, eso no tiene sentido. Estás obedeciendo a Dios, pero te lleva a los ídolos, no hay razón, ¿verdad? Respuesta de Jacob, Génesis 31, 31 al 32. Jacob le respondió, la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encuentras tus dioses en el poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos, busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán.
Entonces Jacob está tan seguro que no se robó nada que ofrece la vida del culpable, sin saber que es Raquel, ¿verdad? La mujer que más ama en el mundo. Pero fíjate lo que dijo Jacob primero: la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Y esa es la razón por la cual decidió huir. No porque quería obedecer a Dios solamente, sino porque tenía miedo. Y eso es algo que no le mencionó a sus esposas. ¿Se acuerdan cómo es que le explica a sus esposas? Miren, su papá se ha aprovechado, me ha tratado bien mal, pero Dios se ha encargado de hacerme justicia. Y luego Génesis 31, 11 al 13. Jacob le dice, bueno, me ha tratado muy mal su papá. Y luego le dice que tuvo un sueño donde Dios se manifestó. Y dice, versículo 11, en ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó Jacob. Y yo le respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien, y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Y no le mencionó a sus esposas que tenía miedo. Le dijo, su padre ha sido injusto y Dios me dijo que me fuera, vámonos. Pero está hablando a medias. Su verdadera motivación es huir porque teme perder a sus mujeres. Ahora, esto es algo que me he encontrado en mi experiencia personal muy común en los cristianos. Usan el Dios dice o Dios me dijo para ocultar sus verdaderas intenciones. Piensan que pueden engañar a cualquiera de esa manera, pero con la experiencia te vas dando cuenta que empiezas a notar ese tipo de cosas. Por ejemplo, he escuchado esto, personas que van a la iglesia que dicen, no, es que a Dios le agrada que pasemos tiempo con nuestra familia, ¿verdad? Y eso se oye muy bien, ¿verdad? Se oye muy cristiano. Claro que a Dios le agrada, es algo bueno. Y por eso no vienen a la iglesia. Porque como casi no tienen tiempo, el domingo lo usan para convivir con su familia y por eso no se congregan. Porque a Dios le agrada que pasemos tiempo con nuestra familia. Y lo primero dices, a ver, un domingo a lo mejor, ¿verdad? Dices, bueno, un domingo, han estado muy presionados, no han tenido tiempo. Se podría entender que se tomen un domingo para convivir. Digo, pensando que se van el día de campo, porque el domingo en la mañana vienes a la iglesia y luego te queda el resto del día, ¿verdad? Y dicen, no, lo voy a dedicar a mi familia. Pues me imagino que se levantan a las 8 y ya están conviviendo como familia, ¿verdad? Y dices, bueno, a lo mejor ya repusieron un día, pero luego se tienen que congregar. No, es que hay que dedicar más tiempo a mi familia. Dices, no, espérame. Ahí no me estás diciendo la verdad. No es que quieras hacer la voluntad de Dios en pasar tiempo con tu familia, lo que pasa es que no quieres venir. Pero necesitas una excusa que se oiga cristiana, ¿verdad? Porque no tienes el valor de decir, no quiero venir. ¿Por qué? Porque eso va a generar un conflicto, porque no quieres venir. Entonces, como no quiero ese conflicto, uso algo que se oye cristiano. No, es que tengo que pasar tiempo con mi familia, y entonces ahora sí no vengo. ¿Y por qué no viene? Porque está con su familia, medio se justifica y no hay conflicto. Pero la verdad es que estás mintiendo. Estás tratando de engañar diciendo que quieres hacer lo que Dios dice, cuando en realidad la verdad es que no me quieres decir la verdad para evitar el conflicto. He escuchado este otro. Dice la Escritura, ellos dicen así, dice la Escritura, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y dicen, pues es cierto, ¿verdad? Es bíblico. Bueno, por eso casi nunca están en su casa y se la pasan trabajando. Ese típico de personas que quieren avanzar en su trabajo y no nada más tienen su horario laboral, sino que se quedan extra para avanzar, para obtener el nuevo puesto, para que le den un aumento. Y cuando la familia se queja, oye, casi nunca estás aquí. No, a Dios le agrada que yo provea, ¿verdad? Si no proveo, soy peor que un incrédulo. Y tratan de cristianizar su deseo de prosperar, no porque están buscando agradar a Dios, sino porque ellos quieren crecer. Esto es lo que Jacob está haciendo. Le dice a sus esposas, Dios me dijo que me fuera. ¿Sí? Pero ¿a poco te dijo que huyeras? O sea, cuando dicen, Dios quiere que yo pase tiempo con mi familia. ¿Sí? ¿Y a poco te dijo que faltaras a la iglesia? No, yo debo proveer porque el que no provee es peor que un incrédulo. ¿Sí? ¿Y a poco te dijo que descuides a tu familia por eso? Y algunos que se convencen de que así es.
se convencen que Dios les puede pedir algo a pesar de que ese algo va en contra de la propia voluntad de Dios, ¿verdad? Y es imposible. Por eso en esas circunstancias, cuando tú dices, Dios quiere que haga algo, ok, Dios le dijo a Jacob, vete de allí, pero no le dijo cómo, ¿verdad? Pero eso no significa que todo es válido con tal de obedecer lo que Dios dijo. Es decir, el fin no justifica los medios. Tenemos que cumplir lo que Dios nos ha dicho y de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, si tú crees que debes hacer algo porque Dios te lo ha dicho, jamás ese algo que Dios te haya dicho requerirá que hagas algo contrario a lo que Dios ha establecido. Debe armonizar el objetivo con el medio. Si no, te estás engañando a ti mismo, ¿verdad? Pero aquí vemos que Jacob ante Labán le confiesa, es que tuve miedo. Esa era la razón. Ahí ya empieza a salir la verdad. Jacob había tratado de evitar el conflicto y Dios se asegura de llevarle a Labán hasta donde él está para que se encaren. Lo que Jacob quiso evitar, Dios se lo llevó hasta donde él estaba. Y muchas veces como cristiano te vas a dar cuenta que así va a pasar, ¿verdad? Que lo que tú quieres evitar es precisamente lo que te va a pasar. Entonces, cuando nos dice, bueno, que busque lo que quiera y si encuentra a alguien que se robó los ídolos, pues que lo mate, ¿verdad? Jacob no sabía que Raquel se había robado los hilos de Labán. Ahora esto habla raro de Raquel, ¿verdad? Habíamos dicho dos posibilidades el miércoles pasado. O es idólatra también o quiere vengarse de su padre, quiere hacerle daño. Asumiendo que por adivinación sabía que había sido prosperado por medio de Jacob, usando esos ídolos, Raquel podría tratar de desquitarse robando los ídolos para que no dé con ellos. Pero si esa era la opción, también Dios trató con Raquel y le llevó a su padre a su propia casa. O sea, no hay escapatoria. No podemos. Si realmente somos hijos de Dios, Dios no va a dejar que le saquemos la vuelta al problema. Y si tú le sacas la vuelta al problema, a donde te vayas, ahí Dios te va a llevar el problema, ¿verdad? Por eso como cristianos tenemos que entender que la manera correcta de obedecer a Dios es confrontando las cosas, dando la cara, diciendo realmente lo que te propones y cuáles son tus razones para hacerlo. Si Dios te ha mandado que lo hagas, no hay nadie que lo pueda impedir. Va a suceder. ¿Me explico? Así que Labán se propone encontrar los ídolos en el campamento de Jacob. Génesis 31, 33 al 35. Dice, así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego en la de Lea y en la de las dos criadas, pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió de la carpa de Lea, entró en la de Raquel. Pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos bajo la montura del camello, se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la carpa, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo a su padre, por favor no se enoje mi padre si no puedo levantarme ante usted porque estoy en mi periodo de menstruación. Labán buscó los ídolos, pero no logró encontrarlos. Y era una mentira la de Raquel, ¿verdad? Y dijimos, cuando estudiamos qué era uno de estos ídolos y vimos varios pasajes de cuando usaron uno de estos ídolos de tamaño real, que dijimos tenía que haber sido hecho de madera para que pasara por David en la cama, para que pensaran que era David quien estaba ahí. Y luego el que hizo Micaías, no me acuerdo cómo se llama, con las monedas que le había robado a su madre hizo un ídolo de fundición. Y dijimos que había distintos tamaños, ¿verdad? Y que los que se robó Raquel tenían que ser pequeños para poder acumularlos y sentarse arriba de ellos. Entonces, Raquel también es mentirosa y también está buscando engañar a su papá. Pero luego, después de que Labán busca por todos lados y no lo encuentra, Jacob, más confiado, se enoja con Labán y se desahoga. Ahora sí le dice toda la verdad. Génesis 31, 36 al 42. Dice, entonces Jacob se enojó con Labán e indignado le reclamó, ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? ¿Ya has registrado todas mis cosas y acaso has encontrado algo que te pertenezca? Si algo has encontrado, ponlo aquí frente a nuestros parientes y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón. Durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni dormir podía.
De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche me hizo justicia. Ahora, esto es lo que debe haber dicho desde el principio, ¿verdad? Antes de decidir huir, esto es lo que debe ir hablado con Labán. Esta era la forma correcta de dejar Padán Aram, ir y confrontar la situación. Así que lo que trató de evitar, terminó haciéndolo, con un mayor grado de complejidad, ¿verdad? Porque toda la angustia de estar huyendo, con la esperanza de que no te alcancen, carrereándose lo más que pueden y luego son bien lentos. Imagínate la presión de los 10 días que estuvo viajando, esperando a la reacción de Labán cuando se entere. Todo lo que está batallando, sufriendo y angustiado para que Dios le lleve el pleito a donde está. Mientras trata de huir, Dios se encarga de llevarle hasta donde esté el problema, para que lo enfrente. Ahora esto es fundamental que lo entendamos, porque lo que va a pasar con Jacob, el cambio radical que va a tener, tiene que ver con estas experiencias. ¿Se acuerdan qué pasó cuando robó la bendición de Esaú? Huyó, ¿verdad? No confrontó a su hermano, huyó. Y luego tiene problemas con Labán y otra vez huye. Así que esto indica que cuando Dios se encarga de que confronte a Labán y luego le dijo que regrese a su tierra, ahora ¿a quién va a confrontar? A Esaú. La diferencia entre los problemas con Labán y los problemas con Esaú es que Esaú había jurado matarlo. Labán, ponle que se enojaba y lo que sea, pero nunca había sido tan violento. Pero Esaú sí. Así que esto es importante que lo entendamos como hijos de Dios. Seguramente ya lo experimentaste más de una vez. Las cosas que tú sabes que debes hacer porque es lo correcto, pero las evitas, tarde o temprano te encuentran. ¿Verdad? Dios se encarga de sacar a la luz los problemas. O lo hacemos por las buenas, o lo hacemos por las malas. Pero Dios no nos va a dejar sin disciplina. Entonces cuando dice, trae aquí frente a nuestros parientes lo que encontraste, lo que haya sido tuyo lo encontraste, tráelo aquí frente a nuestros parientes. Si te fijas, nos había dicho que eran parientes de Labán, y luego Jacob se incluye, nuestros parientes. Eso demuestra que no habla de familia, sino de los compañeros, los que habitaban en el mismo lugar, ¿verdad? Así que Jacob está diciendo o confirmando nuestra traducción de no referente a familia, sino a sus compatriotas, a los que viven ahí. Y luego cuando dice Jacob, y anoche me hizo justicia, se refiere al sueño, ¿verdad? Pero Jacob no entiende. Jacob piensa que hasta que le dijo Dios en el sueño, entonces ahora sí le hizo justicia. Pero ya estaba establecido desde que le dijo que se fuera de ahí, ¿verdad? Entonces, Jacob se desahoga y le dice ahora sí toda la verdad. Le dice por qué está cansado, ¿verdad? Labán le había dicho, yo entiendo que te quieres regresar porque añoras la casa de tu padre. Y Jacob le dice, no es porque quiera regresar a mi casa, ¿verdad? Es porque ya no te soporto, porque has sido bien injusto. Y le dice todas sus verdades en su cara. Ahora, conociendo lo tramposo y la forma de que es de Labán, ¿qué crees que dijo? ¿Cómo crees que reaccionó? Génesis 31, 43 y 44. Labán le replicó a Jacob, estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas. Todo lo que ves me pertenece. ¿Pero qué podría hacerle ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto tú y yo y que de ese pacto nos sirva como testimonio. ¿Qué significa eso de que todo eso es mío? Hay dos posibilidades. O le está diciendo, mira, todo lo que tienes es mío y tengo derecho a reclamarte y a hacer lo que yo quiera con el salario y lo que sea porque todo eso es mío. O está señalando lo que dice a continuación. ¿Qué podría hacerles ahora a mis hijos y a mis nietos? La otra posibilidad es que diga, esas mujeres son mis hijas, hablando de una relación emocional. Esos muchachos son mis nietos, yo los quiero. Las ovejas son mías, todo me pertenece. Quizás lo estaría diciendo en el sentido del lazo emocional que tiene entre todo lo que Jacob posee. Pero no sé, me late más que se está justificando para decirle, mira, es mío todo lo que tienes, ¿verdad? Pero como Dios le dijo, no te metas,
no queda más que hacer un pacto, ¿verdad? Hagamos un pacto tú y yo y que ese pacto nos sirva como testimonio. No nos dice mucho detalle del sueño, pero fíjate cómo bastó que Dios le dijera, no te metas, para que Labán se mantenga al margen. ¿Verdad? Ahora, pero qué contradictorio que va y quiere sus ídolos de regreso. Dios habla con Labán y Labán no se humilla ante el único Dios. Sigue buscando sus ídolos. ¿Me explico? El hecho de que Dios le diga algo a alguien no significa que ese alguien es suyo. El conocimiento, la certeza de que hay un Dios, no te hace hijo de Dios. ¿Me explico? Labán, Dios le habló, obedece al pie de la letra y sin embargo le siguen interesando sus ídolos. Lo había dicho anteriormente, no es el conocimiento de Dios lo que cambia a las personas, es el nuevo nacimiento. Jacob, todo lo que Dios le ha dicho y lo que ha dicho con él, y él sigue siendo un no regenerado. Jacob no ha cambiado, sabe que Dios tiene poder y sin embargo sigue guiándose por sus temores. Muchos de nosotros, recién empezamos a caminar en las cosas de Dios, nos comportamos exactamente igual. Aseguramos que creemos en Dios y decimos que tenemos evidencia de que hay un Dios y al mismo tiempo vivimos haciendo lo que le desagrada. Y no tanto como Labán. Labán queda claro que Dios no está haciendo nada con él. El asunto principal es Jacob. Muchos pueden escuchar el mensaje, pueden ser bendecidos por Dios y no ser regenerados. Entonces, vemos cómo Dios, en su soberanía, no tiene ningún problema en con unas simples palabras arreglar un conflicto. Esa es la confianza que debemos de tener cuando buscamos arreglar nuestros problemas. Tenemos un conflicto con alguien, Jesús nos dio una serie de pasos específicos en Mateo 18. Y la esperanza para dar el primer paso no consiste en algo humano, en cómo va a reaccionar o, ahí voy al conflicto. No, sino en confiar que es Dios quien tiene el poder para solucionarlo. Yo tengo que cumplir mi parte. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Jacob no aplicó Mateo 18, bueno, pues ni lo conocía. Pero ahí está el problema. Algo tan sencillo que era confrontar, no lo quiso hacer. Quizás su miedo es justificado. No lo dudo, pero la instrucción de Dios era vete de allí. Eso necesariamente lo debió haber obligado a hacer lo correcto para salir. Pero bueno, Dios está todavía tratando con él, ¿verdad? Génesis 31, 45 al 54. Jacob acepta que se haga un pacto, es decir, dejan de pelear ya. Se desahogó Labán primero, ¿verdad? Eres un necio, ¿por qué haces esto? Y luego Jacob se desahogó a él. Ha sido un tramposo y ya como que los dos ya estaban más tranquilos, ya habían echado la mugre fuera. Ya nada más dicen, pues hagamos un pacto, ¿verdad? ¿Para qué nos peleamos? Jacob acepta. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó como una estela y les dijo a sus parientes, junten piedras. Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron allí junto al montón de piedras. A ese lugar Labán le puso por nombre Yegar Saduta, mientras que Jacob lo llamó Galaad. Pausa. Dices, no sé si te diste cuenta de este detalle. ¿Cuándo le pusieron ese lugar Galaad? En este momento en que hicieron el pacto. Pero no nos había dicho que ya había huido a las zonas montañosas de Galaad. ¿Verdad? Dices, pues entonces, ¿cómo sabían que eran las montañas de Galaad si todavía no le ponían el nombre de Galaad? ¿Me explico? Pues bueno, es que ¿quién dijo que se fueron a las montañas de Galaad? ¿Jacob? No. ¿Labán? Tampoco. ¿Quién dijo? Moisés. ¿Sí entiendes por qué, verdad? Moisés está dándole un tip al lector. Se fueron a aquella zona. Y luego nos dice que hasta este punto le pusieron ese nombre. Pero para cuando Moisés lo escribió ya se llamaba así. Y cuando dice que por esa zona es para que el lector se ubique, los contemporáneos de Moisés. Pero está explicando que hasta ese momento le pusieron Galaad, que en hebreo se traduce como la pila que atestigua. Entonces, no es un error bíblico, Hay que identificar bien quién nos dio la información de que la montaña era de Galaad, para luego saber por qué después apenas se le pone nombre a Galaad. Y Moisés, vamos a ver más adelante que sigue dando referencias así.
Y lo digo porque he escuchado ateos que dicen, mentira, esa ciudad ni existía. Por ejemplo, la pregunta famosa de ¿con quién se casó Caín? Dice, y por ahí salen algunos ya bien, ¿cómo decirlo de manera que se oiga más amable? No sé, más imaginativos. Se fue a la ciudad de Nod. Ah, Santo Padre, ya había una ciudad. Ya había más humanos. No. Se fue a la ciudad de Nod, lo dijo Moisés, ¿verdad? Porque nos está ubicando hacia dónde se fue Caín. No que ya hubiese una ciudad ahí y que era la ciudad de un tal Nod. No sé si me explico. Porque así muchos empiezan a generar teorías fantásticas, ¿verdad? No, la ciudad de Nod, y era una ciudad, y dicen, nada más tenían a Caín y Abel. Adán y Eva nada más tenían 2 hijos. Caín y Abel, dicen ellos, ¿verdad? Caín se va a la ciudad de Nod y se casa. ¿Con quién se casó? ¿Y de quién era esa ciudad? Hay otra creación aparte de Adán, y ya echan a volar su imaginación. Dices, no, claro que no. Se fue a la ciudad de Nod, y si tú lees con detalle, dice, ahí fundó una ciudad, ¿verdad? Y ahí se casó. ¿Con quién se casó? Nos dijo que tuvo primero a Caín y pasado el tiempo tuvo a Abel. Y ese pasado el tiempo pueden ser muchos años en medio. Y cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas, no eran recién nacidos, ¿verdad? Ya había pasado años. Es decir, que Adán y Eva, con el mandato de multiplicarse, ya habían tenido más hijos. Y esos hijos más hijos, ¿verdad? ¿Con quién se casó Caín? Pues con una sobrina o alguien más lejano. ¿Y dónde era la ciudad de Nod? No había nada ahí. Esa ciudad se llamaba así en los tiempos en que Moisés escribió. ¿Me explico? Entonces, cuando vemos aquí la zona de Galaad, no hay ningún error. Es exactamente lo mismo que la ciudad donde se fue Caín. Entonces, regreso, versículo 47. Ese lugar Labán le puso por nombre Llegar Saduta, mientras que Jacob lo llamó Galaad. Este montón de piedras, declaró Labán, no servirá de testimonio. Por eso le llamó Galaad a ese lugar, y también se le llamó Mizpa, porque Labán juró que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o tomas a otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. Mira este montón de piedras y la estela que he levantado entre nosotros, señaló Labán. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac. Luego ofreció un sacrificio en lo alto de un monte e invitó a sus parientes a participar en la comida. Después de que todos comieron, pasaron la noche allí. Entonces, este pacto medio se parece al de Abraham y Abimelech, ¿verdad? De no hacerse daño de ahí en adelante. Y qué curioso, Labán pone a Dios como testigo, pero sigue siendo un idólatra pagano, ¿verdad? Entonces, se arreglan, comen ahí, pasaron la noche allí, o sea, acamparon juntos, y a la mañana siguiente se despiden. Génesis 31:55, a la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas, y regresó a su casa. Ahora, se arreglaron. Un problema menos. Imagínate el alivio de Jacob esa mañana. En lugar de levantarse como todos los días, apurado por avanzar, porque Labán va a venir, ahora se levanta y está en paz con Labán, ¿verdad? Pero como vamos a ver el próximo miércoles, si Dios lo permite, el capítulo 32, ahora se va a angustiar porque se va a topar Esaú. Y ese es el problema de no hacer las cosas bien. ¿Me explico? Al hacer las cosas bien, claro que vamos a enfrentarnos a conflictos, pero ese conflicto termina allí y se acabó y te vas a vivir tu vida en paz. Cuando no confrontas las cosas, entras a una paz virtual. Dices, bueno, me evité el problema, voy a estar tranquilo, sí, pero te va a alcanzar. Tarde o temprano va a volver a salir. Si lo vemos en el contexto de la iglesia, no aplicar Mateo 18 te va a llevar a ese problema, ¿verdad? No arreglas el problema con tu hermano en la iglesia. Aparentemente no va a pasar nada, ¿verdad? Ya, bueno, ¿para qué nos peleamos, verdad? Así lo dejamos. Bueno, parece que está bien, pero no, se va a complicar.
Y cuando se complique va a empezar a salir a la luz que tú sabías y no hiciste nada, y ahí vas embarrado en el problema. Y vas a estar emproblemado. Y si llegó un asunto grave donde la iglesia tiene que investigar, ahí vas a andar tú metido también. ¿Por qué no dije nada desde un principio? Por necio. Como Labán le dijo a Jacob, necio. No seamos necios. Es mejor confrontar las cosas ya, en el momento en que suceden. Decir la verdad, decirlo de frente, que explote lo que tenga que explotar, pero que se arregle y ya, asunto arreglado. Dejarlo para después solo genera problemas, ¿verdad? Entonces no cometamos el error de Jacob. No escapemos de nuestros problemas. Si estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, Él nos va a dar la gracia y la fortaleza para soportarlo y para arreglarlo. Entonces confiemos en Él, no en nosotros. Somos torpes, hablamos mal, no comunicamos bien lo que queremos decir, usamos palabras equivocadas, se hace más grande el problema, pero no confíes en ti. Confía en que cuando haces la voluntad de Dios, así como con Labán, basta con que Dios dé una instrucción, y por más tramposo que haya sido Labán, obedeció a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios quiere que pases tiempo con tu familia, ¿verdad? Pero no a costa de que desobedezcas, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para pasar tiempo con nuestra familia sin quitar el tiempo que Dios quiere que pasemos con Él? Bueno, vas a tener que quedar mal con alguien más, ¿verdad? Fíjate bien, siempre vas a quedar mal con alguien, ¿verdad? Nunca vas a estar bien con todos, ¿estamos de acuerdo? Tú eliges con quién quedas mal, ¿verdad? No quedes mal con tu familia, no quedes mal con Dios. Escoge a alguien más. Esto debe estar siempre en nuestra conciencia. Jesús mismo lo hizo así. ¿Jesús sanó a todos los que estaban enfermos? No. ¿Te acuerdas cuando lo estaban apretujando y de repente dijo, ¿quién me ha tocado? Porque de mí salió poder. ¿Por qué lo apretujaban? Porque quería que lo sanara. ¿Y lo sanó? No. Solo a una, sin conciencia propia, porque el Padre ya había decidido que eso sucediera. Entonces, ¿Jesús siempre quedó bien con todos? No. ¿Siempre ayudó a todos? No. En el tanque de Bethesda, que bajaba un ángel, de todos los que esperaban que el agua se moviera, ¿a cuántos sanó? A uno. ¿Jesús le ayudó a todos los pobres? Cuando la mujer quebró el perfume de alabastro en sus pies, ¿qué dijo? A los pobres los tendrán siempre. Fíjate bien, no cometamos el error de quedar bien con todos y por eso estamos dispuestos a quedarle mal a Dios. Jesús no ayudó a todos, no sanó a todos, Él se dedicó a hacer lo que le correspondía. No cargues cargas que no te corresponden. Sé sabio a la hora de decidir a quién le fallas. Pon las prioridades bien en claro. Dios, mi relación con Dios, mi esposa si estás casado, mis hijos si los tienes, mi trabajo si lo tienes, y luego el ministerio. Pero el ministerio no es lo menos importante, sino que para que pueda yo servir, ese es el criterio en el que Dios me va a juzgar. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Verdad? La ganancia de los dones que tú tienes que dar. Bueno, como ese es el importante, pero está en quinto lugar, eso indica que tienes que poner en orden lo de arriba para servir. ¿Me explico? Tienes que encontrar el balance. No le quedes mal a Dios. No descuides a tu familia. Quédale mal a alguien más. Se oye feo, pero es la única. Todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Y no puedes hacer todo lo que quieres con esas 24. Lamentablemente tenemos que dormir, se supone que al menos 8, y a veces ni eso dormimos. Así que necesariamente vas a quedar mal con alguien. No seamos necios y elijamos con sabiduría. Quedar mal con quien sea, menos con lo más importante que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Así que por eso hay que hacerle frente a las cosas. Hay que enfrentar el conflicto confiando en que Dios es
bueno y misericordioso, y nos da sabiduría, que no tenemos, y gracia para hablar, que tampoco tenemos, pero nos la dará en el momento en que se necesita, ¿verdad? Si tú estás esperando, bueno, dame la sabiduría a Dios para ir a hablar, eso no va a pasar. Cuando empieces a hablar, ahí es cuando Dios te va a ayudar, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, concédenos la sabiduría que necesitamos, Padre, para distribuir nuestro tiempo de manera correcta. Líbranos de cometer el error de Jacob, Señor, de tratar de usar tu voluntad preceptiva, Señor, la que has revelado, para justificar nuestros errores, nuestros temores, la negligencia que tenemos, Señor, que ninguno de nosotros trate de engañarse a sí mismo, diciéndose que está haciendo lo que Dios quiere cuando en realidad está ocultando algo más. A veces nos da miedo, Señor, pero hablamos de paz. Nos da miedo y hablamos de la unidad porque no queremos el conflicto. Enséñanos a enfrentar las cosas de manera honesta y responsable, a hablar con gracia, Señor, para que nuestras palabras no generen mayores problemas cuando hablemos, Señor. Concédenos el valor para enfrentar nuestros temores. Sabemos que hay situaciones a las que tenemos miedo, pero danos el valor, Señor. Permítenos ser valientes. La valentía requiere miedo, Señor. Sin miedo no hay valientes. Enséñanos a dominar nuestros temores para hacer lo que es correcto. Enséñanos a distribuir nuestras actividades, Señor, y poder decirle no a quien debemos decirle no, para poder decirle sí a lo más importante que tenemos, Señor. Que nuestro tiempo contigo sea lo más valioso, Señor. Que no sea negociable en nuestras vidas. Que busquemos a toda costa tener tiempo para hablar contigo, para estar con nuestra familia. Enséñanos a poner el trabajo en el lugar que le corresponde, Señor. Enséñanos a trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y enséñanos, Padre, a poder organizarnos de tal manera que podamos servir. Es lo más importante que podamos hacer en tu congregación, cuando tus hijos se reúnen, aún dentro y fuera de la iglesia, Señor. Concédenos el privilegio de servirte. Ayúdanos a poner en orden nuestra vida para que podamos hacerlo con libertad, para que podamos hacerlo en equipo con nuestra familia, Señor. Enséñanos a poner la prioridad que corresponde a cada una de nuestras cosas, a cada una de nuestras responsabilidades, para poder caminar con sabiduría, Señor. Perdónanos por todas las veces que hemos decidido mal, por todas las veces que hemos ocultado nuestros temores detrás de supuestamente hacer tu voluntad. Líbranos de ser hipócritas en ese sentido, Señor, y concédenos hallar descanso en ti. Por más fatigados, cansados, desesperados, angustiados que lleguemos a estar, enséñanos a recordar que si tú pudiste arreglar el problema de Jacob, que es mucho más grande que el nuestro, ¿cuánto más no harás por nosotros, Señor? Gracias por todas tus bendiciones y por toda tu paciencia en nuestras vidas. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. ¿Saben la mecánica? 15 minutos para responder. Levantas tu mano y nos ayudan a llevarte el micrófono. Si nos sobra tiempo, respondemos preguntas en línea, si las hay. Evitemos comentarios, dediquemos el tiempo completo a preguntas, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano, por favor. ¿No? Sí, aquí hay una pregunta. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, ¿qué pasa si cuando la intención de nosotros me refiero a mi persona, queriendo poner atención en la vida familiar, el consejo que nos has dado ahorita en esta predicación, y con el entendimiento que uno cree que Dios nos ha dado, ¿qué pasa si en esa intención que uno piensa que es de Dios, que uno piensa que porque es de Dios es buena, ¿verdad? Se originan, por así decirlo, los problemas? No que tenga problemas por no dedicarle tiempo a mi familia, sino que, y tampoco que quiera que mi familia sean unos robots, ¿verdad? Y quiero que sean así y vamos a ser fariseos, y, o sea, no.
pero la verdad es que uno no creo que tú nos leas la mente, a menos que seas brujo, pero no los brujos leen la mente, ¿verdad? Pero tener don de discernimiento. Pero la verdad, pastor, es que a veces uno ya, como también la Biblia habla de sabiduría, no estoy teniendo valor porque no esté mi esposa aquí presente. A veces lo pienso hacer los domingos. Yo no estaba pensando nada, que sí está ella aquí. Pero la verdad es que a veces uno, pastor, piensa en la sabiduría, en el hombre sabio, en la paz, en alguna parte de la Biblia en que dice, bueno, o sea, ¿qué hago? Y como también en la plática de matrimonios, ¿te acuerdas que nos dijiste que debes de amarla y debes de servirla y debes de... Pero llega un momento, pastor, a mí no me da vergüenza decir lo que estoy diciendo, por eso me atreví a tomar el micrófono. Pero ¿hasta qué punto, pastor, debería uno de ser sabio y de no, por así decirlo, provocar más problemas? Porque si aplicara, por así decirlo, lo que te he escuchado decir esta noche, es pues tú llega y habla y platícalo y no importa que, no recuerdo la palabra que usaste, que salte lo que salte o que chispe lo que chispe, o no recuerdo la frase que tú usaste, pero la verdad es que me da más paz el ¿cómo te diré? El ser condescendiente, el hacerme como tonto. O sea, yo sé que esto no es lo mejor, yo sé, o sea, Dios me ha enseñado pues poquito, ¿verdad? Espero que me enseñe más, pero lo digo, oye, pues sí, pero como tú dijiste también, no, a veces me siento como hipócrita, sobre todo con la responsabilidad que Dios me ha dado en cuanto a mi familia. A veces hasta pienso, pastor, en decirte, ¿sabes qué? O sea, autoexpúlsame mejor, o sea, me quiero autoexpulsar porque me siento que he pecado contra mi familia porque no la estoy llevando como creo que la deberíamos de llevar. Hablo en primera persona, y la verdad no me siento bien. Me siento a veces como, te lo decía un día, como hipócrita. ¿Qué debo hacer, pastor? O sea, ¿debo de seguir confiando en Dios y agarro valor como dijiste tú ahorita? ¿O me aguanto el valor y sigo confiando en Dios y esperar que Dios obre? ¿Qué consejo me puedes dar? Habría que poner atención en las palabras. Ser sabio implica saber cómo, ¿verdad? En ningún momento la Escritura nos manda a hacer que nuestros hijos obedezcan. En ningún momento nos demanda que nos encarguemos de que nuestros hijos hagan lo bueno. Obviamente tiene mucho que ver la edad, ¿verdad? Si están pequeñitos es tarea tuya. Y si empiezan a crecer, te vas a dar cuenta que no se trata de forzar. Y no hay ningún mandato bíblico que nos diga que tenemos que forzar a alguien a hacer lo correcto. Cuando hablo de sabiduría, lo que la palabra sabiduría significa es saber cómo. Para que tú seas sabio es que tienes que haber pasado un proceso, haber intentado varias veces algo, y cuando encontraste cómo funciona, entonces adquiriste sabiduría, porque ya sabes cómo. Pero en el proceso de estar buscando el cómo hacerlo, aún no tienes esa sabiduría, porque no sabes cómo hacerlo. Entonces, cuando digo que tenemos que confrontar las cosas, no me refiero a ir a decirle, estás mal y cambia. No, sino ir y hacerle frente para obtener sabiduría, encontrar la manera de que ellos hagan lo correcto, ya que no se me demanda que los obligue. Entonces, si yo veo, por ejemplo, todos nuestros hijos van a hacer cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? En las cosas buenas nos sentimos orgullosos y cuando hacen cosas malas pues nos da tristeza o a veces hasta coraje que lo hagan. Pero si yo quiero ser sabio, yo sé que puesto que a mí Dios no me dice, ahora me obedeces porque me obedeces, Dios no hace eso conmigo. Dios trata conmigo y algunas veces me deja equivocarme. Y cuando me equivoco, luego me deja ver por qué me equivoqué. Su voluntad prescriptiva, lo que la Biblia dice, es una advertencia para mí siempre. Y a veces decido desobedecerla. Y Dios no me obliga a decir, no, Hernán, ahora lo haces porque lo haces. No. A veces deja que me equivoque. Y cuando me equivoco, esos mismos pasajes que ignoré, esos mismos pasajes, ahora me dan la sabiduría. Me equivoqué porque no hice esto. Y eso genera un cambio en mí. Ahora, si yo quiero trasladar eso para con mis hijos, no los tengo que obligar siempre. Tengo que encontrar la manera de que ellos entiendan. Y a veces hay que dejar que se equivoquen. Depende del error, ¿verdad? Y cuando se equivoquen, decirle, ¿te acuerdas que yo te dije esto? Porque ya que se equivocaron, y no decirle, te lo dije, no, sino buscar hacerle entender, te lo advertí, no me creíste, lo hiciste así, bueno, fíjate que tenías razón, ¿verdad? Tenme más confianza a la otra.
Eso es buscar la sabiduría, encontrar la manera de que ellos encuentren el beneficio de seguir a Dios, no algo impuesto en sus vidas, tienes que leer la Biblia. No, no funciona así. Lo van a hacer quizás porque te están obedeciendo, pero sin ninguna motivación y sin ningún interés. Al contrario, si les hablas de la Biblia de una manera que les interese, de una manera que no sea simplemente una lectura, sino contándoles ciertas cosas que no están a la vista en la Escritura, que trate de llamar su atención, ellos mismos te van a preguntar qué más dice. Y eso es tratar de usar sabiduría. Entonces, nuestra responsabilidad para con nuestra familia no es forzarlos a hacer lo bueno, sino dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, todo lo que yo sé, mi entendimiento, para encontrar la manera de que ellos vean el beneficio de seguir a Dios. Obviamente estoy hablando de hijos más mayorcitos, ¿verdad? Cuando están chiquititos no vas a decirle que entiendan, simplemente tienes que obligarlo a hacer lo bueno. Pero conforme van creciendo, hay que imitar a Dios en ese aspecto, ¿verdad? A eso me refiero con usar sabiduría. Y eso va a traer conflictos, porque tú vas a querer hacerlo y no funciona. Vas a querer hacer otra cosa y no funciona, y te vas a decir, déjame en paz. Bueno, no, ese es el conflicto al que yo me refiero. Lo tienes que enfrentar y decir, reconocer, no lo estoy haciendo bien, porque no logro que me entiendan, no logro que vean lo valioso que es obedecer a Dios. Tengo que encontrar otra forma, y a veces es frustrante que no encuentres la manera de hacerlo. Ese es el conflicto, no ir a pelearte, haz lo bueno y lo haces. Eso sería falta de sabiduría, ¿verdad? ¿Sí me explico ahora? Te entendí, pastor, que entonces, aunque le duela a uno como padre o como esposo, no que uno siempre tenga la razón, pero luego después te das cuenta y por dentro dices, te lo dije, y te dije que iba a pasar, entonces pues ni modo, nos aguantamos. Como tú dices, van a aprender de los trancazos, de los tropezones, no nos queda otra más que esperar que así entiendan. Es que mira, yo lo veo de esta forma. Para que alguien te crea, primero tienes que demostrar que eres confiable, ¿verdad? Y tienes que demostrar que sabes, ¿verdad? Tú le creerías a cualquier persona que te diga, así es como lo debes de hacer, si ni siquiera sabes si realmente entiende el problema, si tiene experiencia o algo. No. Tendrías que decir, oye, después de varias veces, de varias cosas, decir, oye, sí sabe, ¿verdad? Y ya me había dicho, y no le creí, pero resultó cierto. A la próxima que me diga algo, no lo voy a ignorar tan fácil. A decir, ya tengo evidencia de que él ha estado en lo correcto y yo no, así que voy a considerar lo que dice, ¿verdad? Es más el proceso que debiéramos de buscar que decir, te lo dije. Pues eso nada más va a hacer coraje, ¿verdad? Le va a caer gordo, y aunque reconozca que está mal, no te va a querer hacer caso. No provoquéis a vuestros hijos a ira, dice la Escritura. Gracias. Okay. ¿Alguien más? Ok, no. ¿En línea? ¿Sí? Sí. Buenas noches. Preguntan, dice, ¿hasta qué punto debe una persona aguantarse en un trabajo con su jefe, con un jefe abusivo, aún sabiendo que es el sustento en gran parte, que el sustento en gran parte depende de este? Bueno, ahí hay una diferencia entre aguantarse de forma pasiva o aguantarse de forma activa. Es decir, la Escritura no dice simplemente aguántate y ya, ¿verdad? Por ejemplo, vemos con Jacob que ante la forma de ser de Labán, Jacob empezó a ir a tratar de buscar algún beneficio mayor y le dijo, como que ya me voy, no te vayas, y empezó a demostrarle, mira, y lo vimos en ese día, ¿verdad? Mira todo lo que yo he hecho, mira los beneficios que has tenido, mira el trabajo que estaba haciendo, de manera que trates de demostrar que mereces más, ¿verdad? O que mereces un trato mejor. Trata de negociar una mejor relación, ¿verdad? Pero tienes primero que esforzarte en demostrar que eres valioso para la empresa, que difícilmente van a encontrar a otro como tú, ¿verdad? Ese esfuerzo tiene que ver con una resistencia activa. Soporto los malos tratos, pero estoy buscando proveer evidencia que demuestre que merezco algo mejor. Como en el caso de Jacob, entran a un nuevo compromiso y le siguieron maltratando y lo siguió soportando, ¿verdad? Puso 6 años soportó ese maltrato. Pero él seguía haciendo lo bueno y seguía haciendo lo bueno y seguía demostrando, y Labán lo sabía, ¿verdad? Que por causa de Jacob y todo lo que hacía correctamente, Dios lo prosperaba. Ese es el camino que debemos de seguir.
No se trata de que aguántate y ya. No, tú busca hacer algo al respecto. Busca mostrar que tienes la habilidad. Van a pasar dos cosas. O lo reconocen y te dan un mejor trato, un mejor sueldo, o todo eso que estés haciendo extra te genera una experiencia y un respaldo que te puede ayudar a irte a otra parte. O sea que ganas, o te quedas o te vas, ¿verdad? Pero nunca dejando de hacer lo bueno. El apóstol Pedro, lo leímos el viernes, decía en sus cartas, es preferible sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Entonces, el sufrimiento no te lo quitas, hagas lo bueno o lo malo. Es preferible que sufras por hacer lo bueno. Ese es el camino que debes de seguir. Y ese camino es el más difícil, ¿verdad? Como decía Sergio hace unos minutos, a veces es más fácil simplemente hacer como que no ves nada. Dices, bueno, así es y ya pues me aguanto. Pero eso no te va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Tienes que esforzarte de hacer algo, ser proactivo para tratar de cambiar tu situación. Y Dios, como le dijo a Jacob, yo he visto todo lo que te ha hecho, luego Dios va a hacer justicia a su tiempo. Ese es el camino a seguir. Ok, ya es todo. Es Gracias. todo. Muy bien. Entonces terminamos.